Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá al Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, y en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, para que más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esa parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tiene raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra,
la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Quiero llegar con esta reflexión a cada uno de ustedes que escuchan Biblia y oración. En esta ocasión, y siguiendo la lectura de la carta a los Hebreos, nos hallamos con que el autor de la carta se dirige a una comunidad judeo-cristiana. Se encuentra en un momento de crisis y siente nostalgia por el culto antiguo. Entonces veamos cuál es el tema central del pasaje, y es el sacerdocio de Cristo, considerado dentro del aspecto de la eficacia salvífica. El autor establece una comparación directa entre los sacerdotes del templo y el mismo Cristo. Estos primeros aparecen sometidos a una continua y vana repetición de ritos que no llegan nunca a purificar las conciencias ni tampoco a liberarlas del pecado. Prácticamente son sacrificios externos, mientras que el sacerdocio de Cristo se ha ofrecido una sola vez en obediencia al Padre y está ahora en su presencia y sentado a su derecha. Por consiguiente, Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre y ha perdonado todos sus pecados. De ahí que la Iglesia, al ofrecer cada día la Santa Misa, el sacrificio eucarístico, no repite el acontecimiento de la pasión muerte de Jesús, sino que renueva para cada uno de nosotros cada día aquel único sacrificio. Y lo que busca es que nosotros entremos en comunión vital con Cristo y convertirnos en miembros vivos de su cuerpo místico. Vayamos al Evangelio. Con el evangelista Marcos nos hallamos con la parábola del sembrador. La parábola comienza y acaba con dos mandatos que invitan a la escucha, es decir, a la obediencia, a adherirnos propiamente a Jesús. Él es el sembrador que aparece al comienzo, generoso a la hora de esparcir por donde Él quiera la semilla. Ahora el sembrador y la semilla es el cristiano, que tras recibir la palabra está llamado a dejarse transformar por ella, para poderla anunciar por todos los rincones del mundo. La palabra debe ser predicada a todos, sin desconfianza, sin miedo a los fracasos. Hay un detalle muy interesante dentro de la parábola y es precisamente, nos nace como pregunta. La tierra árida de la parábola, ¿qué es? Interpretémosla como ese vacío, ese deseo de la verdad y del silencio que toda persona debería redescubrir en el fondo de su propio corazón para reconocerse finalmente necesitado de Dios y como buscador de todo lo que trasciende su vida. La palabra encuentra en este vacío el terreno fecundo para fructificar. Señor Jesús, tu palabra nos impulsa hoy a abrirte el corazón con plena confianza. Sentimos brotar irresistible dentro de nosotros un inmenso deseo de santidad. Señor, tal vez no exista el fruto que tú esperabas, pero sí existe un vacío más grande en nuestro corazón, una disponibilidad más sincera
para escuchar tu palabra, para vivirla. Y la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.